a cada uno de nosotros, cada persona que está a través de una pantalla, de un celular, de una computadora, allá en sus casas o donde quiera que se encuentren. Dios, no sean mis palabras, sino sean las tuyas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a tener un tema después del banquete que nos dimos con Boca, un lugar en la mesa. Ahora vamos a ver un tema continuando con hablemos de negocios. Aprende a negociar como Jesús. Y ustedes, chicos que están llegando a su mayoría de edad, en muchos momentos de sus vidas van a tener que negociar de una manera o de otra. Todos tenemos que negociar en la vida y el Señor nos enseña, y por eso le hemos puesto el título de esta enseñanza: Aprende a negociar como Jesús. Porque Jesús, cuando vemos el Evangelio, nos habla de negocios, pero también Él negoció en algún momento, y vamos a ver ejemplos muy interesantes de cómo lo hizo y desde las dos perspectivas. Cuando uno es el que está presentando una negociación o cuando uno escucha a la otra parte para poder llegar a una negociación. De hecho, en Lucas 14, versículo 31 y 32, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, y son palabras de Jesús: ¿o qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. De acuerdo a las palabras de Jesús, y ustedes lo tienen que tener siempre presente en sus vidas, y ustedes, amigos, allá en sus casas, si eres ama de casa, si eres un empleado, si eres un hombre de negocios, si eres un estudiante, no importa a qué te dediques, la negociación no es un objetivo en sí mismo. Debemos entender que la negociación es un medio para lograr algo, un beneficio, y sobre todo, como aquí aprendemos en el Evangelio, la negociación es un medio para resolver un problema o para resolver un conflicto. Y cuando no sabemos negociar o no nos gusta negociar o nos da miedo negociar, podemos tomar actitudes incorrectas. Por ejemplo, evitar el conflicto o ignorarlo. A veces pensamos, bueno, pues el tiempo resolverá el problema, pero a veces el tiempo no resuelve nada. A veces el tiempo hace más complicado un problema y se nos vuelve una bola de nieve que decimos, ¿a qué horas lo dejé crecer? ¿Por qué? Pues porque por alguna razón o por otra no lo supimos resolver, nos dio miedo, no nos atrevimos. Y a lo mejor esta es la alternativa más simple y podríamos pensar la más ventajosa: evitar el conflicto o no darse por enterado de su existencia. Hay un dicho popular: cuando uno quiere, dos no riñen o dos no pelean. Pero debemos preguntarnos siempre ante un conflicto si es que debemos o no debemos negociar, si realmente el conflicto se va a resolver solo por el tiempo o si realmente el problema va a crecer más y más y tal vez nosotros estamos viendo un espejismo, pero realmente no se va a resolver nada. Al contrario, el conflicto va a empeorar y va a traer destrucción. Y es que este es un paso fundamental al que no le damos demasiada importancia. Negociar o no negociar, esa es la cuestión. Si negociamos algo que no tenemos que negociar, pues también muchas veces podemos llegar a un fracaso. A veces la mejor negociación también es la que no se inicia. Y el mayor desastre puede ser tener éxito. Por ejemplo, fíjense bien, a lo mejor alguna vez les ha ocurrido que vas de vacaciones a algún lugar, vas a Acapulco, vas a alguna playa y de repente te abordan los vendedores de tiempos compartidos y te quieren vender un departamento y te llevan a soñar con vacaciones a lo largo de tu vida. Pero cuando te pones a hacer cuentas, te das cuenta que realmente te quieren vender las vacaciones de los próximos 30 años en un pago único y tú dices, ¿cómo es esto? Pero cuando estás ahí te das cuenta que hay mucha gente que firma el contrato, tocan la campana, le sirven una copa de champaña
Y la persona sale feliz de ahí creyendo que hizo el gran negocio de su vida. Pero después se da cuenta que fue timada, tal vez que le dieron gato por liebre, que compró lo que no debía haber comprado y que realmente hizo un mal negocio. ¿O qué pasa cuando compras un automóvil y ese automóvil lo compraste tan caro, a lo mejor 3 o 4 veces más su valor, porque estás pagando unos intereses excesivamente caros? Y tú sales de la agencia con el carro feliz creyendo que hiciste el negocio de tu vida, pero te das cuenta que haber hecho ese negocio fue el peor negocio de tu vida, porque terminaste comprando algo muy caro. ¿Y qué pasa? Y sobre todo ustedes que son chicos, ¿verdad? Cuando tal vez una chica acepta casarse con el joven que no era el que Dios tenía para ella, o el chico le pide la mano a la mujer que no era la ayuda idónea que Dios le había preparado. Tal vez, aparentemente, en ese momento sale con la cara feliz, hice la mejor negociación de mi vida, pero tal vez cometiste el peor error de tu vida. ¿Por qué? Porque te vas a casar con quien no debe, y eso es parte de una negociación. Y todo en la vida son negociaciones. Otro problema que a veces enfrentamos es la retirada, cuando se huye del problema. Por ejemplo, me ha tocado ver en muchas ocasiones matrimonios que entran en conflicto por alguna razón o por otra, y tal vez él o ella deciden huir de la casa y se van tal vez a la casa de sus padres, o se van con otra persona, o a lo mejor se van a vivir solos. Porque en lugar de sentarse a platicar con la esposa o con el esposo y negociar las soluciones que se requieren para el matrimonio, resulta que es más fácil salir huyendo. Por eso Jesús nos enseña: no entres en guerra, siéntate a negociar. O cuántas veces como empleado te sientes cansado, desgastado, tal vez el ambiente laboral no es el mejor en la empresa donde trabajas, y te sientes tentado al día siguiente ya no regresar a trabajar. Y yo he visto muchos casos de gente que se va por la puerta trasera de un empleo y se va cerrando puertas, porque en lugar de negociar de una manera efectiva con el patrón, con el jefe, con la persona que lo contrató, dice: mejor renuncio y me voy, porque no sabemos negociar. Por eso es tan importante entender que la vida diaria, para resolver conflictos, para resolver problemas, para encontrar soluciones, es importante negociar. El hecho de ser cristianos no significa que todo se va a dar de manera automática. He visto gente cristiana renunciar de empresas donde sus patrones son cristianos, simple y sencillamente por no haber negociado. Y a veces cuando tratas de conciliar, dices: mira, si me hubieras dicho lo que no te gustaba, lo que te molestaba, hubiéramos encontrado una solución. A veces la gente quiere tomar una posición dominante, y eso se da muchas veces en el hogar. Por eso la violencia de género, porque se cree que a mayor fuerza se puede lograr mejores resultados. Y no es así. En realidad el problema es que no somos capaces de sentarnos a negociar y encontrar juntos una solución. O a veces tenemos que entender que el propósito de la negociación será rendirse, cuando nos damos cuenta que no vamos a encontrar una solución satisfactoria. La historia nos presenta varios ejemplos. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se vio bloqueado por los países aliados, le hicieron en varias ocasiones un llamado a sentarse a negociar su rendición. Pero fue más fuerte su orgullo, el decir: no, yo no me voy a rendir, yo no voy a caer. Y desgraciadamente terminaron con 2 bombas atómicas en su territorio. Y todos conocemos la historia de Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Por no saber negociar, o no querer sentarse a negociar. Entonces muchas veces tenemos que reconocer: no puedo más,
y tal vez me tengo que rendir, tal vez tengo que buscar otros acontecimientos. Y podemos ver en la historia situaciones como las que han vivido países como Irán y tantas naciones que han pasado por algo semejante. Así que tenemos que entender, repito, que la negociación es un medio. A veces se nos olvida que las negociaciones no son un objetivo en sí mismo. Las negociaciones son un medio para resolver un conflicto. Lo que nos interesa es resolver el conflicto. No es negociar por negociar, sino aprender a resolver los problemas. Y cuando no lo sabemos hacer, sin lugar a dudas que vamos a tener problemas. Ahora, Jesús nos dice, si tú tienes como general de un ejército las condiciones para enfrentar una guerra, primero siéntate a pensar, a calcular y considera si no será lo mejor entrar en una negociación. Estas son palabras de Jesús. Qué interesante que Jesús no dice, miren, no se preocupen, yo estoy con ustedes, Dios está con ustedes, váyanse a la guerra, pase lo que pase. No, Jesús nos dice, primero piensa en negociar. Ahora, Jesús nos da ejemplo y nos da cátedra como maestro de lo que es una negociación efectiva. Y aquí viene el primer consejo que podemos encontrar de Jesús en el Evangelio. Atrévete a innovar. Haz las cosas diferentes. No siempre hagas lo mismo. A veces nos sentamos pensando en los mismos argumentos y en los mismos resultados, pero cuando tú cambias, rompes paradigmas, rompes formas de pensar de la gente, tú tienes ventajas y eso te va a permitir ganar en medio de cualquier negociación. Y Jesús rompió esquemas que la gente tenía como algo predeterminado. El Evangelio de Juan nos relata que Jesús negoció la salvación de una mujer adúltera. Tal vez hemos leído muchas veces este pasaje, lo hemos escuchado en predicaciones o yo mismo lo he predicado en otros momentos, pero ahora yo te invito a que lo leamos desde la perspectiva de la negociación. Hay una ley que tiene miles de años aplicándose en Israel. La ley dice que la persona que sea descubierta en adulterio ha de morir apedreada. Así que llegan los religiosos y quieren poner a prueba a Jesús. Juan capítulo 8, versículo 3 al 11 dice que mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora, piensa que Jesús es misericordioso, Él vino a perdonar nuestros pecados. Pero Él sabe que le están poniendo una trampa, así que Jesús tiene que entrar en la negociación. Si Jesús dice, apedréenla, todo el mundo tendrá argumentos para decirlo, ven, Jesús es un hombre sin misericordia. Y Él vino a matar a los pecadores. Y si Jesús dice, perdonémosla, todo el mundo dirá, ¿lo ven? Jesús vino a romper la ley de Moisés. Así es que aparentemente no hay una solución en la que todo el mundo quede contento. Y es aquí donde Jesús nos sorprende con la innovación. Porque Jesús, dice el versículo 6, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más.
¿Qué hizo Jesús? Que de repente Él rompió el esquema de pensamiento. Todo el mundo trae en su mente una idea. Es pecadora, merece morir. Pero Jesús sale con una situación que nadie había pensado jamás. Ok, el que nunca haya pecado tiene derecho a tirar la primera piedra. Eso rompió paradigmas, eso rompió pensamientos. Porque entonces empezó la gente a pensar, bueno, tal vez yo no soy adúltero, pero he sido mentiroso. O tal vez he hecho tranza a alguien. O tal vez he sido envidioso. O tal vez he sido peleonero. O tal vez... Y empezó a pensar todo lo que había pasado en sus vidas. Cuando la gente pensó desde la perspectiva que Jesús quería que pensaran, todos se fueron retirando, hasta que ninguno condenó a la mujer. Así que, ¿qué hizo Jesús? Jesús negoció la salvación, negoció el perdón. ¿Cómo? Haciendo que la gente pensara en sí misma. Eso cambió pensamientos, lo cambió todo radicalmente. Ahora todos se veían a sí mismos como pecadores que necesitaban de la misma misericordia y el mismo perdón que ellos tenían que otorgarle a esta mujer. Ahora, lo interesante de Jesús es que no solamente Él hizo propuestas, Jesús también estuvo dispuesto a escuchar propuestas. Y es aquí donde también nosotros tenemos que aprender, porque en ocasiones a nosotros nos toca estar en la posición de la negociación haciendo propuestas, pero muchas veces nos toca escuchar las propuestas de otros. Hay un principio en el mundo de los negocios que si eres un buen comprador vas a ser un buen vendedor. Si tienes el respaldo de buenos proveedores, si tienes buenos productos, si tienes buenos precios a los que tú compras, bueno, tú vas a poder ofrecer también calidad, vas a poder ofrecer un buen servicio porque tienes un buen respaldo. Y si conseguiste buenos precios, tú también vas a tener precios competitivos. A lo mejor eres muy vendedor, muy buen vendedor, pero si eres un mal comprador, y compraste a un precio excesivamente caro o no tienes el respaldo de un buen proveedor, pues obviamente eso no te va a ayudar en tu propio negocio. Así que Jesús, tomando sus debidas proporciones, también nos enseña esto. Él estuvo dispuesto a escuchar a otros. Y eso nos enseña la importancia de ser flexible. En una negociación tú tienes que ser flexible. No te quedes en un formato único, no te quedes en un formato en el que digas, esta es mi posición, de aquí no me muevo, toda la vida he sido así y toda la vida voy a seguir siendo así. Acuérdate que Jesús es amante de los cambios, Jesús es amante de las innovaciones y por eso le gustó la propuesta que un centurión romano le hizo. ¿Por qué? Porque Jesús cuando oraba podía orar por los enfermos de maneras muy diferentes. En el Evangelio leemos que en ocasiones Jesús, por ejemplo, para sanar a un ciego, le puso la mano al ciego sobre la cabeza. En otras ocasiones le dijo, ve y lávate. En otras ocasiones Jesús escupió, hizo lodo en el polvo y se lo untó sobre los huecos de los ojos. Jesús actuó de manera muy diferente. En ocasiones Jesús oró por los enfermos. En otras ocasiones declaró perdón de pecados sobre los enfermos. Jesús sanó de maneras muy distintas. Él siempre fue creativo, él siempre hizo las cosas distintas. Y el centurión romano vemos que negoció la sanidad de su siervo. En Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Ahora, quiero que noten esta respuesta de Jesús. Voy a ir a sanarlo. ¿Qué pasó en la mente de Jesús? Ir a la casa donde estaba ese muchacho para que fuera sanado. Yo no sé si Jesús pensaba ir, imponerle las manos y orar por él, o pensaba ir, tomarlo de la mano y decirle, joven, a ti te digo, levántate, o si pensaba ir a declarar perdón de pecados sobre su vida. No lo sé. Solamente dice el Evangelio que Jesús tenía en su corazón la intención de ir para sanar. Pero
Aquí entra la negociación. Y vienen los argumentos del centurión. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. ¿Te das cuenta? Jesús aceptó la negociación. Ahora, a mí me llama la atención lo que dice el versículo 10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Y aquí viene un reto para todos ustedes. Asombra a Jesús. Haz cosas en tu vida que asombren a Jesús. A Jesús le gusta la innovación y tú tienes que dar pasos, tomar decisiones, hacer acciones que dejen asombrado a Jesús. Este hombre, este centurión romano, tuvo la habilidad de asombrar a Jesús y eso cambió la historia. Así que acuérdate, el que sabe comprar, sabe vender. Escucha argumentos y mantén una actitud dispuesta a ceder. Esto también lo aprendemos de Jesús. Y es que hubo muchos personajes que llegaron a negociar con Jesús. Y a mí me gusta mucho aquel relato que nos hace también el Evangelio de Mateo, de una mujer que no era judía, no era israelita, y ella se acercó a Jesús con esta actitud. Y primeramente Jesús le negó lo que ella pedía. Pero, y aquí tenemos un par de cosas que aprender. Primero, aprender de Jesús. Nunca cerrarnos en nuestros argumentos y pensar, así soy yo, así he actuado toda mi vida, estoy completamente dispuesto a mantenerme en mi posición y no voy a escuchar a nadie. No, tenemos que aprender de Jesús a negociar escuchando argumentos. Pero también tenemos que aprender de esta mujer. Porque esta mujer fue muy inteligente, esta mujer supo negociar. Esta mujer actuó diferente a como muchas veces actuamos los cristianos. Y vamos a verlo. La mujer sirofenicia que negoció con Jesús la sanidad de su hija. Mateo 15 del 21 al 28. Cuando Jesús salió de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. De pronto salió una mujer cananea de aquella región y a gritos le decía, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mi hija la atormenta un demonio. Ahora, fíjate que es una mujer cananea, una mujer de aquellos pueblos que habían sido expulsados por el pueblo de Israel, pero que se había quedado todavía en esa región. Y de repente sale y pide misericordia. Pero, versículo 23, quiero llamar la atención de todos ustedes aquí. Pero Jesús no le dijo una sola palabra. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. ¿Te imaginas a Mateo, a Pedro, a Juan, a Jacobo? Señor, es muy molesto escuchar a esta mujer, dile que se vaya, no queremos tenerla más entre nosotros. Además ellos la veían, ellos judíos, la mujer gentil, qué feo, qué asco que ella nos esté siguiendo. Versículo 24, él respondió, yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y quiero llamar tu atención porque esta es la lección que viene para nosotros. La primera respuesta de Jesús fue no.
no te puedo bendecir a ti, no puedo bendecir a tu hija. Yo fui enviado solamente a los israelitas. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido esa mujer? Y a veces como cristianos oramos y aparentemente no pasa nada. Ay, el Señor ya no me quiere, el Señor ya no me ama, el Señor ya se olvidó de mí, el Señor ya me desechó, mejor me debería de morir. Pero fíjate lo que pasó. Entonces ella vino, se postó ante él y le dijo: Señor, ayúdame. Y Jesús le volvió a decir: no está bien echar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Segunda negativa. Pero en esta ocasión parecería que Jesús es más ofensivo. ¿Qué hubieras hecho tú? Me llamó perro. No, pues ya me voy. Me ofendió. ¿Cómo se atreve? ¡Qué falta de respeto! ¿Y mi dignidad dónde queda? Pero, por eso te digo que esta mujer es admirable. Ella respondió: cierto, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, tienes mucha fe, que se haga contigo tal y como quieres. Y desde ese mismo instante su hija quedó sana. Para mí es una enseñanza extraordinaria de una negociación. Saber llevar del no al sí. Jesús nos da la lección. Él supo escuchar. Y Jesús no se mantuvo en un no rotundo. Enseña, sí, la posición teológica: yo soy el Mesías de los judíos. Pero la negociación lo llevó a decir: ok, también voy a bendecir a los gentiles. Pero esta mujer es extraordinaria en su fe porque supo argumentar. Ella utilizó lo mismo que Jesús utilizó. Ella sacó la innovación. En lugar de decir: me siento ofendida porque me llamó perro, ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen migajas. Y eso le valió la bendición. Así que tú y yo tenemos que aprender a negociar. Estas son situaciones extremas de negociación que cualquiera podría romper cualquier diálogo de negociación. Pero nos enseña Jesús: siempre vale la pena seguir adelante. Y si te das cuenta, cada uno de ellos han sido conflictos. El centurión que tenía a su siervo muriéndose, esta mujer que tenía a su hija a punto de morir. Cada uno de ellos ha sido un caso extraordinario. La mujer adúltera que estaba a punto de morir apedreada. Todos los casos fueron resueltos gracias a negociaciones extraordinarias. Así que todos nosotros tenemos conflictos que resolver. Todos nosotros tenemos que aprender a hacer buenas negociaciones. Y por último, quita los obstáculos y trata de obtener las utilidades, las ganancias, los beneficios. Mira, el no ya lo tienes. El no ya lo tienes. Siempre que tú estás haciendo una negociación, tienes que pensar: el no ya lo tengo. Hay mucha gente que me dice: hermano, es que todos los trabajos que estoy buscando me ofrecen de vendedor. ¿Y por qué no los aceptas? Pues no, es que es muy difícil vender. Todo el mundo te cierra la puerta. Sí, el no ya lo tienes. Pero la negociación es para cambiar el no por el sí. Siempre hay que tener argumentos. Yo quiero platicarles un testimonio hace muchos años. Antes, creo que Gis y Asa eran niños cuando esto ocurrió. Yo era pastor de jóvenes junto con Clarita. Y entonces íbamos a celebrar un campamento en un lugar muy bonito en el estado de Morelos. Se llama Campamento Las Peñas. El Campamento Las Peñas es un lugar muy grande, muy bonito, administrado por un grupo de colegios católicos muy caros. Así que, y hago referencia a todo ello por todo lo que pasó. Cuando fui a buscar la negociación, la cotización primero, me recibe un sacerdote que era el administrador del lugar y me dice: mire, yo no le puedo rentar este lugar. Primero, me dio un precio altísimo, por ponerles una cifra actual, 4,000 pesos la noche por chavo. Pues
hablar 3 noches eran 12,000 pesos. Dije, no, pues ni que los fuera yo a llevar a un hotel Gran Turismo de Cancún. Segundo lugar, me dijo, aquí no acepto grupos mixtos, o son varones o son mujeres, porque somos católicos. Tercer lugar, aquí no pueden ir jóvenes ni adolescentes, solamente aceptamos niños hasta 12 años. Entonces, cuando me puso todo eso, la verdad yo regresé triste, desanimado. Pero cuando venía yo de camino, el Espíritu Santo me dijo, Él ya te puso sus condiciones, ahora tú pones las tuyas. Y yo todavía dije, no, Señor, pero pues ya me dijo todo eso, ¿ya qué le puedo decir yo? Y el Señor me dijo, tú ponle tus condiciones. Llegué, todavía no existía el WhatsApp, ni mucho menos, era todo por fax. Llegué, tomé la máquina de escribir, redacté una carta, se la mandé por fax y le dije, mire señor, yo le puedo pagar 1,200 pesos por las 3 noches por cada persona. Además somos un grupo de cristianos y tenemos jóvenes entre los 16 y los 28 años y es un grupo mixto de hombres y mujeres. Él no ya lo tenía. A los 10 minutos me llamó por teléfono el sacerdote y me dijo, acepto su propuesta, ¿cuándo cerramos el trato? Y me di cuenta, Dios siempre te lleva a negociar. No te quedes con el no ya lo tienes. La negociación te va a hacer cambiar por el sí. Jóvenes, ustedes hoy están dándole gracias a Dios porque están llegando a la mayoría de edad. Y en sus vidas y todo lo que hagan, tengan en cuenta siempre que a donde vayan el no ya lo tienen. ¿Para qué hay que negociar? Para cambiar el no por el sí, el fracaso por el éxito, las puertas cerradas por puertas abiertas. El no ya lo tienen, la negociación les va a ayudar a tener éxito. Y tú que estás en tu casa viendo este mensaje, tienes que tomar en cuenta estas ideas. En Lucas 19, del 12 al 27, tenemos la parábola de las minas. La versión Nueva Traducción Viviente no usa precisamente la palabra minas, pero me gusta porque usa un lenguaje muy actual. Y dice, Jesús les dijo, un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran, no queremos que éste reine sobre nosotros. Cuando este hombre volvió, después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber qué negocios había hecho cada uno. Cuando llegó el primero, dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo, bien hecho, eres un buen siervo. Puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. Otro más llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y también a este le dijo, tú vas a gobernar 5 ciudades. Llegó otro más y le dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo. Esta es la palabra clave, miedo. El miedo no te va a permitir negociar. Y tú tienes que hacer a un lado el miedo para que sepas negociar y te atrevas a hacer las cosas. Porque si no negocias, habrá cosas que parecen imposibles. La mujer no tuvo miedo de que fuera rechazada por Jesús, por eso negoció la sanidad de su hija. El centurión romano no tuvo miedo a que Jesús le dijera que no, él negoció la sanidad de su siervo. Y tú tienes que aprender a negociar ti, porque sé que eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Esto en tiempos modernos sería como decir, pues que tuve miedo, todo el mundo dice que no, tuve miedo, todo el mundo te cierra las puertas, tuve miedo, la gente no te hace caso, tuve miedo, y siempre vas a tener ese miedo, pero lo tienes que hacer a un lado. Versículo 22 dice, entonces aquel hombre le dijo, mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo habría recibido con los intereses.
Mira, si no podías negociar, se lo hubieras dado a los que son expertos en la negociación. Y entonces en el banco hubieran puesto a trabajar mi dinero y hubiera generado intereses. ¿Qué es lo peor que puedes sentir? Miedo. Por eso la negociación tiene que hacer a un lado el miedo. Y la negociación nos permite resolver los conflictos. Y dijo entonces a los que estaban presentes: quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Pero ellos objetaron: Señor, ese ya tiene mucho dinero. Y aquel hombre dijo: pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quita. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Así que Jesús quiere que tú tengas éxito, que tú tengas utilidades, que tú tengas ganancias, que tú tengas bendiciones, que tú tengas sanidad, que tú tengas todo. Pero estos ejemplos nos enseñan que muchas veces tenemos que aprender a negociar inclusive con Jesús. Así que yo te animo a que tú le digas: Dios, quito de mi corazón todo miedo y quiero aprender a negociar. Jóvenes, ¿por qué no se ponen de pie? Porque ustedes en sus vidas, todas sus vidas, van a estar negociando por una cosa o por otra. Papás, ¿por qué no se ponen de pie y bendicen a sus hijos? Ahora, como ya pasó la acción de gracias, tenemos la planta baja muy amplia, yo voy a pedirle a cada hijo que vaya con sus papás. Pero no se queden ahí, muévanse a algún lugar donde estén un poquito más dispersos para que cuidemos la sana distancia. Y papá, mamá, ustedes van a bendecir a sus hijos. Y tú ahí en tu casa, pues tú bendice a tus hijos, bendice a tu familia. Y tú mismo ora y dile: Señor, yo quiero ser un buen negociador en todo lo que yo haga. Así, guardando sana distancia, una banca sí, una banca no, guardando el tiempo, la distancia necesaria. Papás, ayúdenme bendiciendo a sus hijos. Señor, yo bendigo a estos jóvenes, pero bendigo a cada persona que está siguiendo esta transmisión. Dios, hacemos a un lado el temor, porque aprendemos de Jesús la importancia de saber negociar. Porque a lo largo de la vida tenemos que aprender a resolver conflictos. A lo largo de la vida tenemos que aprender a resolver problemas. Tenemos que entender que el no ya lo tenemos y que a veces el miedo nos paraliza y nos lleva a esconder lo que tú nos has dado en un pañuelo o enterrarlo. Pero en el nombre de Jesús yo oro, Dios, para que esos temores sean quitados. Que aprendamos de ti, Señor Jesús, a proponer de manera creativa, innovadora, pero que aprendamos de ti, Jesús, a escuchar cuando otras personas tienen propuestas. Que aprendamos del centurión, que aprendamos de esta mujer sirofenicia. Señor, yo oro para que cada uno de mis hermanos puedan ser de ese siervo, que lo que tú nos has dado lo podamos multiplicar 10 veces más, y que tú te agrades de nosotros y nos puedas decir: bien, buen siervo y fiel, porque en lo que tú nos hayas dado hayamos sido fieles, buenos negociantes, buenos negociadores. Dios, permítenos en todo momento cumplir tus propósitos y ser bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora, papá, mamá, dale un abrazo, dale un beso a tu hijo o a tu hija ahí. Y bueno, ahora vamos con Sharon y con Elmer. Vamos a ver si por fin los niños supieron descifrar. Ahora sí, la Calatrivia costó un poquito de trabajo, pero vamos a ver si lograron descubrir las respuestas, tanto los adultos como los niños. ¿Cómo nos fue, Sharon y Elmer? Sí, primero que nada, muchas gracias, pastor, por el mensaje. Y bueno, ahora sí ya tenemos a los ganadores de la Calatrivia Mambre. Les vamos a recordar la pregunta. Dice, hoy hablamos acerca de cómo resolver conflictos mediante las negociaciones. La pregunta fue: hubo un hombre que le cambió la vida a un niño en una negociación que dejó a todo el pueblo asombrado, pues al principio parecía que este hombre quería hacer algo sin sentido.
de quién estamos hablando. Y bueno, la respuesta. Ok, la respuesta correcta está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 16 hasta el 27, y es la historia de Salomón y la negociación con las dos mamás. Y bueno, felicitamos a los ganadores. Del primer servicio fue Neima de 11 años, Dulce Yael, Itzul Flores, Stephanie Flores. Y bueno, del segundo servicio. En el segundo servicio tuvimos muchos ganadores que son Raquel de la Colina de 13 años, Liam Navi, Elisa de 11 años, Miguel de 10 años, Vicky Hernández de 11 años, Yoshikai Vega de 11 años, Ethan de 4 años, Fernanda de 7 años, Abraham Castillo de 11 años, Constanza Hanay de 9 años, Jacer Lemuel de 10 años, Abraham Castillo de 11 años, Daniel Coria de 3 años, Edith de 11 años y Kevin Josafat de 11 años. Muchas felicidades, chiquitos. Y bueno, la frase con la que podrás pasar por tu premio es: sorprenderé a Jesús con mis negociaciones. La repito, sorprenderé a Jesús con mis negociaciones. Los esperamos. Ok, bueno, esa fue la Calatrivia Mamre y pasamos con la Calatrivia de adultos. Les recordamos que la pregunta fue, la Biblia nos habla de un personaje que debido a su codicia, mediante engaños, consiguió obtener dinero y ropa, pero por esta causa su final fue trágico. ¿Quién fue este personaje? Y bueno, la respuesta es Giezi, el siervo de Eliseo. Consigue que Naam plata y ropa. Consigue de Naaman plata y ropa, pero por esa causa obtuvo lepra en todo su cuerpo. Esa es la respuesta. Y la negociación completa la encuentran en Segunda de Reyes 5, del 20 al 27. Ok, y los ganadores del segundo servicio de la Calatrivia son Dana Madaí, Claudia Pérez, Lupita Zamora, Sara Chosen, Carlos Castillo, Rodolfo Sánchez, Miriam Escamilla, Margarita Mastache, Abigail Velázquez, Edgar Peña, el ingeniero Antonio Guerrero, Cristi GP, Sergio Estrada, Laura Jaimes, Roxy Hernández y Sara Pérez. Y la frase con la que ustedes podrán recoger su premio es: no tendré miedo a ser innovador como Jesús. Y bueno, te recordamos que en Calacuaya estamos listos ya para recibirte en nuestras instalaciones hasta que estemos en semáforo verde, antes ni en amarillo ni en naranja, porque estamos cuidando que pues en Calacuaya no vaya a haber ningún brote de ningún virus. Y bueno, adelante. En unos minutos comenzamos con la hora Mamre, así que acerca a los pequeños a la tele para que puedan verlo. Y te agradecemos mucho por conectarte con nosotros en un día más de Calacuaya en tu casa. Y pues nos vemos. Que Dios te bendiga. Hasta luego.